Muy buenas noches a todos mis chiquitines. Bienvenidos a Almas Nocturnas. Esto es La Hora Macabra, el espacio donde lo imposible respira, donde lo inexplicable cobra forma y donde lo que nace en la mente puede volverse tan real como el aire que respiras. Esta noche quiero que se acomoden, cierren los ojos si se atreven y se preparen para entrar a un territorio que muy pocos comprenden y del que aún menos logran salir sin cambiar su forma de ver la realidad. Porque esta vez no hablaremos de criaturas que habitan en bosques perdidos ni de espíritus que vagan por casas abandonadas. Esta vez hablaremos de aquellos que no nacen del vientre ni del más allá, sino de algo más profundo y peligroso, nuestra mente. Hoy hablaremos de seres creados por el pensamiento, entidades que cobran vida a partir de la fe, la obsesión, el deseo o el miedo. Seres como el tulku, que son manifestaciones físicas de una voluntad espiritual inquebrantable, como las tulpas, que surgen cuando la imaginación se mezcla con la creencia y dan paso a entidades que se dice pueden actuar con voluntad propia, y como los golems, creados por la tradición cabalística, criaturas formadas de barro y vida, obedientes al mandato de su creador hasta que dejan de serlo. Pero, ¿qué tienen en común estas entidades nacidas de distintas culturas y tiempos? ¿Es posible que la mente humana, al concentrarse con suficiente intensidad, pueda romper la barrera entre lo invisible y lo tangible? ¿Y qué pasa cuando lo que creamos se niega a desaparecer? Bueno, pues esta noche recorreremos leyendas, casos reales, registros históricos y testimonios modernos de personas que aseguran haber visto, sentido e incluso hablado con seres que antes solo existían en su imaginación. Porque cuando la mente se convierte en el útero de lo imposible, no hay límites. Y lo que empieza como un pensamiento puede terminar susurrándote al oído mientras duermes. Prepárense para adentrarnos en un mundo donde la imaginación puede ser más peligrosa que cualquier demonio. Esto es La Hora Macabra. Y esta noche hablaremos de aquello que nace en el silencio y camina en tu sombra. Hoy, en La Hora Macabra, seres creados por la mente. Cuando lo que imaginas empieza a respirar. No sé cuándo empezó. No hubo un trueno, ni un crujido dramático, ni un portazo en mitad de la noche. Nada de eso. Fue más sutil, como un cosquilleo en la nuca, como si alguien respirara justo detrás de mí, aunque supiera con certeza que estaba solo. Al principio no le di importancia. Los ojos cansados ven cosas. El silencio puede sonar como un susurro si estás demasiado tiempo en él. Pero con el tiempo, aquello creció. Ya no eran solo sensaciones vagas. Ya no era solo un juego de luces o una pesadilla mal recordada. Era algo más. Había una figura, no definida, no del todo visible, pero constante. Se sentaba en los mismos lugares que yo. Caminaba un paso por detrás. Copiaba mis gestos. Me miraba mientras dormía. Y lo peor es que yo lo sabía, porque lo había imaginado. Sí, lo había creado. Y no fue parte de un juego. No fue una fantasía. No fue un personaje para una historia
ni un amigo imaginario para llenar algún vacío. Fue un pensamiento fugaz, una sombra que pinté en mi mente sin querer. Y luego volvió, una y otra vez. Me he dicho muchas veces que todo está en mi cabeza, que lo que uno crea no puede hacerse carne, que los pensamientos no sangran, que los suspiros mentales no dejan huella. Pero hay historias, muchas, más bien demasiadas, y vienen de todos los rincones del mundo. Historias de seres que fueron imaginados y luego vistos por otros. Criaturas sin nombre que al ser nombrados cobraron forma. Entidades invocadas no con conjuros, sino con atención, miedo o devoción absoluta. Y de pronto, ese rostro inventado se vuelve habitual. Ese compañero invisible se vuelve rencoroso. Ese juego comienza a mirar hacia atrás. Porque algunas cosas no quieren regresar a la nada. Y me pregunto, cada vez más seguido, si nuestras mentes están realmente aisladas del mundo físico. O si al contrario, son portales, puertas sin control, capaces de construir con solo imaginar. ¿Nunca les ha pasado? ¿Nunca pensaron tanto en alguien que terminaron cruzándoselo ese mismo día? ¿Nunca soñaron con un lugar y luego de algún modo terminaron ahí? ¿Nunca se sintieron observados por algo que ustedes mismos imaginaron? Quizás lo dibujaron de niño. Quizás le pusieron nombre y olvidaron que lo hicieron. Pero él no se olvidó de ustedes, porque el pensamiento es materia cuando se repite. Y cuando el miedo se acumula en un rincón de la mente, se pudre y da forma. Y a veces esa forma no se encuentra. Esta noche, aquí en La Hora Macabra, no vamos a hablar de demonios tradicionales ni de fantasmas atrapados entre planos. Vamos a hablar de ellos, de los que no llegaron desde otro mundo, sino desde dentro del nuestro, desde el más íntimo, el más inexplorado, ese rincón oscuro de la conciencia donde lo que creamos cobra vida. Tulpas, golems, entidades mentales, creaciones rituales, pesadillas colectivas. Seres hechos no de carne, sino de pensamiento, de fe, de obsesión. Y lo inquietante no es solo que existan. Lo verdaderamente perturbador es que podrías estar creando uno sin darte cuenta. Porque cada idea tiene peso, cada miedo una voz. Y cada pensamiento insiste en repetirse y en abrir una puerta. ¿Y tú? ¿A quién has dejado entrar? Chicos, muy buenas noches. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha convivido con una idea tan antigua como su propia conciencia. Que imaginar no es solo recordar o soñar, es crear. A lo largo de la historia, en todas las culturas, épocas y lenguas, ha persistido la sospecha, incómoda pero fascinante, de que la mente no solo produce pensamientos, sino que los proyecta. Les da cuerpo, les da espacio, les da dirección y a veces les da poder. Este principio, que en la actualidad podría parecer una metáfora poética o un simple recurso literario, fue en otros siglos considerado una certeza espiritual, una advertencia religiosa o incluso una amenaza real. La idea de que los pensamientos sostenidos, repetidos con suficiente intensidad, dotado de emociones concretas, visualizados con obsesión o devoción, podían desprenderse del interior del ser humano y adquirir una forma,
una voluntad, una autonomía. No es casualidad que civilizaciones completamente desconectadas entre sí hayan llegado a una conclusión similar, aunque con nombres distintos. Que existe un umbral invisible entre la imaginación y la manifestación, y que, cruzado ese umbral, lo que antes era solo una sombra mental, comienza a actuar con una lógica propia, como si la creación se volviera criatura. Estas ideas no pertenecen solo a los márgenes de la superstición. En muchas tradiciones filosóficas, religiosas e incluso esotéricas, hay registros formales sobre técnicas destinadas a dar vida, literal o simbólicamente, a pensamientos densos y estructurados, imágenes mentales tan claras, tan constantes que pueden llegar a ocupar un lugar en la experiencia compartida. Algunas de estas técnicas eran partes de disciplinas espirituales estrictas. Otras surgían espontáneamente alimentadas por el deseo, la necesidad o el miedo. Lo inquietante es que una vez que se pone en marcha este proceso, las reglas cambian. Crear algo desde la mente no implica necesariamente que ese algo pueda ser controlado, mucho menos comprendido. Una imagen mental nace bajo nuestros términos, pero puede desarrollarse bajo los suyos propios. Puede mutar, crecer, deformarse o convertirse en otra cosa. Puede liberarse del deseo que la gestó y actuar con una especie de autonomía ilusoria o real. Y si además esa imagen es compartida por más personas, si se convierte en un símbolo colectivo, en una figura reproducida por cientos o miles de mentes al mismo tiempo, entonces su presencia se multiplica, se refuerza y se ancla. No hablamos aquí de magia en el sentido teatral o fantástico, sino de un fenómeno psicológico, espiritual o metafísico, cuya naturaleza sigue sin poder explicarse del todo. Algo que ocurre cuando la línea entre lo interno y lo externo comienza a difuminarse y lo que creíamos imaginación empieza a comportarse como presencia. ¿Qué sucede cuando se da un nombre a una imagen mental? ¿Qué pasa si se le inventa una historia, una biografía o una función? Y si esa historia se repite tantas veces que ya no parece ficción, sino recuerdo, ¿puede algo así volverse real? Bueno, las religiones han planteado esto en forma de advertencia, la ciencia en forma de patología, la cultura popular en forma de leyenda. Pero el núcleo de la cuestión permanece inalterable. Cuando una mente repite, concentra y proyecta una idea con suficiente fuerza, esa idea se transforma en algo. Y si muchas mentes hacen lo mismo, lo que se crea puede volverse más sólido que cualquier objeto, más persistente que cualquier testimonio, más difícil de eliminar que cualquier cuerpo físico. No es necesario creer en lo paranormal para notar los efectos de este fenómeno. Basta con observar los movimientos sociales, las supersticiones urbanas, los iconos virales, las narrativas compartidas que se imponen sobre la realidad. Basta con estudiar el modo en que ciertos símbolos se incrustan en el inconsciente colectivo y comienzan a actuar como fuerzas con vida propia. Vivimos rodeados de ficciones que se han convertido en mitos modernos, algunos con rostros, otras con nombres, muchas con historias que evolucionan por sí solas, como si crecieran al margen de quienes las inventaron. Y en ciertos casos, lo que empezó como un simple relato,
una invención, una ocurrencia, una imagen compartida, termina teniendo efectos reales. Miedo, obsesión, visiones, creencias firmes o incluso comportamientos extremos. Tal vez no se trate de si son reales o no. Tal vez la pregunta sea, ¿cuánto tiempo tiene que permanecer una imagen en la mente colectiva para empezar a influir en el mundo físico? En este recorrido que comienza, vamos a adentrarnos en un terreno borroso, donde la mente, la creencia, el símbolo y el miedo convergen. Un terreno donde los pensamientos no solo describen la realidad, sino que la fabrican, y donde las creencias mentales, llámense tulpas, golems, familiares, formas, pensamiento, arquetipos, demonios personales o entidades virales, pueden de algún modo volverse independientes. ¿Hasta dónde puede llegar una idea cuando se le alimenta con atención constante? ¿Dónde termina el pensamiento y empieza la presencia? Tal vez, como ya sospechaban los antiguos, no necesitamos conjuros, ni grimorios, ni altares para invocar algo. Solo basta con pensarlo lo suficiente, darle forma, nombrarlo, temerlo y esperar. Porque cuando una imagen se vuelve constante, cuando se repite en la mente y en la palabra, cuando se convierte en símbolo, esa cosa que imaginaste puede empezar a imaginarte a ti. Y de los primeros seres creados por la mente, que vamos a hablar por supuesto esta noche, es de los tulkus, o también conocidos como los que regresan. Y les cuento un poquito. En el budismo tibetano, la figura del tulku no es simplemente la de un guía o maestro espiritual. Es en esencia la encarnación de un principio mayor, la decisión consciente de volver. Un tulku es alguien que ha alcanzado el estado de iluminación, que ha trascendido el ciclo del samsara, que es el renacer perpetuo, la rueda del sufrimiento, y que aún así elige regresar a este mundo. Pero no regresa por error ni por karma no resuelto. Regresa por compasión. Regresa porque el sufrimiento del mundo le duele más que su paz personal. Regresa porque la enseñanza no ha terminado, porque su mirada todavía hace falta, porque hay quienes no han despertado. En esta tradición, la muerte no marca un final, sino una pausa. La conciencia del lama iluminado no se desvanece, se repliega, se oculta, así como una llama que no muere, sino que espera. Y entonces comienza la búsqueda. Cuando muere un gran lama, los monjes no hacen duelo como lo haría el mundo occidental. No hay funeral con lágrimas ni resignación. En su lugar hay silencio, espera, preparación, porque saben que volverá. El proceso es meticuloso. Se consultan oráculos, se interpretan sueños, se observa el vuelo de los pájaros, los patrones en el humo del incienso, los movimientos del agua. A veces los signos son tan sutiles como una palabra pronunciada por un anciano moribundo, o tan violentos como un relámpago que cae sobre el monasterio justo al anochecer. Cuando las señales apuntan hacia un niño, los monjes se dirigen a él con una mezcla de veneración y expectativa. Le presentan objetos que pertenecieron al lama anterior, mezclados con otros similares.
Si el niño escoge los correctos, si reacciona ante ciertos nombres, si reconoce templos, paisajes o personas que no debería conocer, entonces se considera confirmada su naturaleza. A partir de este momento, ese niño deja de ser niño. Se convierte en un símbolo viviente, en el recipiente de una conciencia ancestral. El linaje Tulku no siempre fue una estructura religiosa formal. Fue en el siglo XIII cuando se institucionalizó por primera vez con la aparición del primer Karmapa. El Karmapa es un maestro cuya reencarnación fue reconocida en vida. Este hecho cambió todo. A partir de entonces, otros linajes comenzaron a hacer lo mismo. El más famoso, el del Dalai Lama, considerado no solo una figura religiosa, sino la reencarnación terrenal de Avalokiteshvara, o el Buda de la compasión. Con el paso del tiempo, los tulkus se convirtieron en piezas claves en el equilibrio espiritual, pero también político del Tíbet. Su palabra influía en pueblos enteros. Su bendición era buscado por reyes. Su elección, por tanto, se volvió un asunto delicado, casi peligroso. ¿A quién se reconoce como tulku y quién toma esa decisión? ¿Y si el poder de declarar quién es la reencarnación de quién cae en manos equivocadas? Bueno, en 1995, el Dalai Lama reconoció a un niño de 6 años como la 11ª reencarnación del Panchen Lama, una figura de enorme relevancia dentro del budismo tibetano. El niño, llamado Gedun Cheokyi Nima, fue sometido a pruebas tradicionales. Identificó objetos personales del Lama anterior. Habló con una madurez desconcertante y reconoció a personas que no conocía. Pero a los pocos días de ser nombrado, desapareció. El gobierno chino lo secuestró junto a su familia y nunca más se le volvió a ver en público. China impuso a otro niño como Panchen Lama, elegido por ellos, criado por ellos, bajo sus reglas. Una figura ceremonial sin el respaldo espiritual del pueblo tibetano. Es decir, podríamos llamarle que pusieron ahí una marioneta política. Hoy Gedun es considerado el preso político más joven del mundo, y su desaparición no solo marcó una violación a los derechos humanos, sino un ataque directo a la esencia del sistema de los tulkus. Y si no hay regreso posible cuando el cuerpo que debía regresar es silenciado, ¿qué pasa ahí? Y aquí es donde surge una inquietud mucho más profunda, mucho más incómoda. Cuando un grupo altamente espiritualizado, convencido del retorno de su maestro, busca desesperadamente una señal, ¿qué están viendo realmente? ¿Un alma que regresa o el reflejo de su necesidad de creer? La mente humana, sobre todo en la infancia, es maleable, hipersensible a la repetición, a las expectativas. Si a un niño se le dice desde los 3 años que es un maestro, que tiene una misión sagrada, que recuerda lo que olvidó, su mente se adapta, construye y acepta. Ese niño va a empezar a hablar como un sabio, no porque lo sea, sino porque todos a su alrededor necesitan que lo sea. Y si eso que llamamos tulku no es el regreso de una conciencia pasada, sino la construcción de una nueva,
Una entidad colectiva proyectada con tanta intensidad que termina habitando un cuerpo real. En la tradición esotérica tibetana existe un concepto todavía más perturbador, que más adelante voy a explicar mucho más profundamente, que es el tulpa. Un tulpa, pues es una forma de vida psíquica, una entidad generada por la concentración mental, por la fe, por la meditación y la sugestión continua. Se dice que si suficientes personas creen en algo con fuerza y constancia, ese algo puede adquirir forma, volverse autónomo. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Y si el tulku no es el alma de un maestro que regresa, sino un tulpa colectivo? ¿Y si ese niño, rodeado por adultos que lo veneran, no es un sabio que ha vuelto, sino más bien una criatura que está siendo lentamente moldeada por la fe ajena? ¿Y si sin saberlo está siendo poseído, no por su yo interior, sino por una identidad que nunca pidió? No todos los tulkus sobreviven a la imagen que se proyecta sobre ellos. Al crecer, muchos reportan lo mismo. Una infancia aislada, sin juegos, sin errores permitidos, sin dudas toleradas. Sus decisiones no les pertenecen. Su voz debe ser la de un maestro. Su vida entera es una representación. Algunos lo aceptan y siguen el camino. Otros se derrumban. Hay casos de tulkus que han renunciado al título, que han escapado del monasterio, que han hablado cuando les han permitido hacerlo, sobre el peso insoportable de ser algo que no entienden. Algunos han desaparecido sin dejar rastro. Otros han sido reemplazados en silencio. Porque cuando una figura es creada por una comunidad, esa comunidad también tiene el poder de destruirla o sustituirla. El sistema de los tulkus no es solo una tradición espiritual, es una máquina de creencias, un espejo de lo que ocurre cuando la fe colectiva necesita desesperadamente una figura que la justifique y plantea preguntas inquietantes. ¿Qué tan real es una entidad construida por la mente de otros? ¿Puede la fe crear una conciencia donde no la había? ¿Y si ese regreso no es una elección del alma, sino una imposición de la necesidad ajena? No todos los que regresan lo hacen por elección. Algunos son llamados, otros son creados, y unos pocos jamás regresaron. Solo fuimos nosotros los que no supimos dejarlos ir. Chicos, bueno, pues, ¿qué les parecieron estas primeras criaturas llamadas tulkus que son creadas por la mente? ¿Ustedes ya habían escuchado acerca de los tulkus? Este programa, antes de seguir, se lo dedico a mi mamá, que gracias a ella fue la inspiración de este programa, porque la semana pasada me dijo, oye, mira, tengo estos temas, a ver si puedes hacer un programa sobre ellos. Y pues miren, aquí yo bien obediente para mi mamá, estoy haciéndole su programa con su propia inspiración. ¿Cómo la ven, chicos? Muy buenas noches, Javi, bienvenido. Ángel, muy buenas noches. Isaac, ya llegaste, qué bueno, muy buenas noches. José Luis, muy linda noche. Chicos,
les recuerdo que hay estrellitas disponibles. Ya saben que con esas me apoyan muchísimo para seguir con este proyecto y echándole muchas ganas. Y bueno, ¿qué les parece si conocemos a las siguientes criaturas creadas por la mente? Y por supuesto, estas criaturas están ligadas con los tulkus, porque justamente ya se las mencioné, que son las tulpas. Es algo así como cuando lo que imaginamos cobra vida. Y miren, chicos, espérenme, déjenme tomar un poco de café. Oigan, ¿se oyen muchos cohetes? Es que hay un desmadre acá afuera, como no tienen idea, no sé qué se celebrará, pero hay un coheterío impresionante. Hola, Joseph, muy buenas noches, bienvenido. Hay un montón de cohetes, acá afuera están echando carnita asada, chelita, musiquita, así que si oyen demasiados, efectos de sonido, pues es porque hay pachangurris acá afuera, como la ven. A lo mejor ahorita terminando el programa me lanzo por un taquito de asada y una bailadita, ¿no? Ok. Bueno, chicos, ahora sí, vamos a ponernos serios. Los tulpas no son fantasmas. No es un espectro que regresa del más allá. Tampoco es una sombra atrapada entre mundos. Una tulpa es algo mucho más íntimo, mucho más inquietante. Es una presencia que nace de ti. Una figura mental moldeada con tal intensidad y persistencia que comienza a independizarse. Una construcción de pensamientos, emociones, deseos y proyecciones que con el tiempo parecen adquirir vida propia. Se mueve, se manifiesta, se siente. A veces incluso más real que las personas que te rodean. Pero este tulpa no vino del cielo, tampoco del infierno. La trajiste tú, desde lo más profundo de tu mente. En la tradición budista tibetana existe un término enigmático, que es Sprul-pa, y se refiere a una forma pensante, a una creación mental tan precisa, tan vívida, que puede llegar a manifestarse en el plano físico o sensorial. A eso, hoy en día, se le llama tulpa. Para los lamas, el mundo exterior es una ilusión mutable y la mente una herramienta de poder inimaginable. A través de prácticas milenarias de meditación, visualización y control de pensamientos, los monjes más avanzados aprenden a crear entidades con características específicas. Pueden ser protectores personales, guías espirituales, manifestaciones de sus miedos más profundos o de sus ideales más puros. Pero esas entidades, aunque invisibles para muchos, no son ficticias para quienes las engendran. De hecho, la línea entre lo mental y lo real se vuelve tan delgada que puede llegar a desaparecer. Lo más perturbador es esto. Una vez que una tulpa cobra forma, puede seguir existiendo por su cuenta, y eso implica que puede cambiar, puede crecer e incluso puede decidir.
A diferencia de una fantasía pasajera o una alucinación espontánea, la tulpa no aparece de manera involuntaria. Es producto de una intención sostenida, de una dedicación profunda. Durante semanas, meses o incluso años, su creador le da forma, le asigna una voz, una personalidad, una historia. La visualiza con tal detalle que con el tiempo comienza a verla con los ojos abiertos. Puede oírla hablar, puede sentir su energía y en algunos casos extremos, otras personas también la perciben. No es un amigo imaginario, no es un síntoma clínico, es una entidad psíquica autónoma que para su creador no tiene nada de imaginaria. Y allí es donde todo comienza a complicarse. En el siglo XX, la exploradora francesa Alexandra David-Néel se convirtió en una de las primeras mujeres occidentales en ser admitida en monasterios tibetanos. Durante años convivió con monjes, aprendió su lengua y estudió sus prácticas esotéricas. En su célebre diario, Mystiques et Magiciens du Tibet, describe cómo decidió crear una tulpa por sí misma. Eligió una figura inofensiva, que era un monje regordete, de rostro simpático, alegre y servicial. Todos los días se concentraba en él. Lo visualizaba sentado a su lado, caminando tras ella, participando de sus pensamientos. Durante semanas, su presencia fue una compañía reconfortante, hasta que dejó de serlo. El monje comenzó a transformarse. Sus rasgos se afilaron. Su mirada se volvió fría. Ya no parecía obedecer su voluntad. A veces aparecía cuando no lo invocaba. Otras veces se quedaba silencioso cuando ella deseaba que realmente desapareciera. La presencia que había creado ya no le pertenecía. Muy alarmada, trató de deshacerla, pero no bastaba con dejar de pensar en él. Tuvo que realizar el mismo proceso que lo había traído al mundo, pero a la inversa. Meditaciones prolongadas, visualización inversa, desmantelamiento mental paso a paso. Tardó meses. Años después escribió: no es fácil liberarse de algo que nació de ti, que habitó en ti y que aprendió a existir sin ti. ¡Wow! Desde la psicología moderna, algunos podrían interpretar las tulpas como manifestaciones de la mente en estado de hiperconcentración, es decir, como proyecciones intensas que cruzan el umbral de lo consciente, similares a lo que hacen los niños con sus amigos imaginarios, las identidades múltiples o las alucinaciones inducidas. Pero incluso bajo esta perspectiva clínica, hay un matiz importante. La tulpa no es accidental, no brota del trauma ni de una patología involuntaria. Es una creación deliberada, una entidad formada por deseo, disciplina y voluntad. El verdadero misterio surge cuando otras personas también comienzan a percibirla. Hay testimonios de terceros que han visto la misma figura que su creador, que han escuchado su voz, que han sentido su energía sin saber nada sobre esa tulpa. Algunas tulpas han dejado huellas físicas, o sea,
hay un punto en el que se vuelven las tulpas tan poderosas que pueden lograr mover objetos, que incluso pueden salir como sombras en fotografías o psicofonías en grabaciones. Lo que comenzó como una imagen interna, al final se vuelve externa, y lo que era privado se vuelve al final colectivo. Pero y entonces, ¿sigue siendo imaginario? Y ahí les va el relato contemporáneo de una tulpa que ya no necesitaba ser imaginada. Y ahí les va. Imaginen a una muchacha aislada, demasiado sola. Pasa días enteros encerrada en su cuarto, desplazada por la rutina digital, sin contacto real con nadie. En la quietud de su mundo, decide crear compañía, pero no un juego mental, no una fantasía pasajera. Ella quiere algo real, algo que le escuche, que le conteste, que esté ahí. Entonces, le da un nombre, le inventa una historia, le construye una personalidad. Cada noche, antes de dormir, lo visualiza sentado a los pies de su cama. Le habla, le confiesa secretos. Con el tiempo, la silueta que una vez imaginó comienza a solidificarse en su mente. Lo siente moverse, lo escucha respirar. A veces hasta puede oler su perfume favorito. Pero luego la relación cambia. Este ente comienza a responder por su cuenta. Le recuerda cosas que ella no dijo. Le habla en sueños. Discute con ella. La contradice. Y una noche despierta. Mira hacia la silla frente a su cama. Está vacía, pero algo no cuadra. Ella recuerda perfectamente haberlo visualizado ahí, siempre. Y sin embargo, ya no necesita imaginarlo. La silla vacía le da más miedo que si estuviera ocupada, porque por primera vez siente que algo se fue por su cuenta. ¿Se puede destruir una tulpa, chicos? Sí se puede, pero no es sencillo. No es una idea que se desvanece con desinterés. Al final esta es una estructura mental con raíces profundas y deshacerla implica un proceso largo y deliberado tan complejo como su creación. Por ejemplo, se tiene que empezar con cortar lazos emocionales, eliminar toda visualización asociada, detener de inmediato cualquier refuerzo mental, revertir el ritual interno de construcción. Y es que algunos afirman que incluso después de ser disueltas, las tulpas dejan huellas, marcas energéticas, memorias persistentes. A veces regresan, más débiles, más sutiles, pero regresan. Porque una vez que algo ha sido creado con suficiente fuerza, no siempre se va del todo. Y les pongo un ejemplo. ¿Recuerdan la película de Leonardo DiCaprio, quien ya la haya visto, la de Inception? En la que a través de la imaginación de una persona se crea un escenario para formar un sueño. Pues les voy a dar un ejemplo.
Si yo le digo a Toby, muy buenas noches, o le digo a Luis, o le digo a Joseph, a Javier, a Ángel, a Isaac, a José Luis, piensen, no vayan a pensar, no vayan a pensar. Repito, no piensen en una Catarina. ¿Qué es en lo primero que piensan? A pesar de que les dije que no lo hicieran. Pues en una Catarina. Y es muy difícil deshacerte de la imagen, por más que ya la hayas imaginado y ahora cierres los ojos y digas, no pienso en una Catarina, no pienso en una Catarina, no pienso en una Catarina. Porque entre más lo repites, que no quieres pensar en ella, más empiezas a pensar en ella. Entonces, la mente es tan poderosa que cualquier cosa que tú imagines va a ser muy difícil que la saques de tu mente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los escenarios fatalistas, de ahí viene la ansiedad, de ahí viene la depresión. Ustedes saben que la ansiedad es pensar demasiado en el futuro. O sea, ¿por qué te estás preocupando por algo que todavía ni siquiera ha pasado? ¿Por qué todos los seres humanos empezamos a pensar, oye, pero ¿y si me muero mañana? ¿Y si tengo un accidente? ¿Y si dentro de 3 meses mi perrito se muere? Y, o sea, empezamos a crear escenarios que no existen, que no han sucedido y que no tienen un por qué suceder todavía. Y sin embargo, ahí los estamos pensando. Y ahora intenten revertir ese pensamiento y es muy difícil. Yo, por ejemplo, una vez una amiga me dijo, es que yo padezco de ansiedad. Bueno, ya tiene mucho, porque estuve en un tratamiento y, y se me quitaron los ataques de ansiedad, pero hubo un momento en el que yo tenía ataques de ansiedad muy seguido. Una amiga me dijo, es que, ¿por qué no meditas? Y le dije, es que no sé cómo. Y me dijo, pues mira, tienes que estar en silencio, en un lugar oscuro, en tu casa, sin interrupciones. Apaga tu celular, apaga la tele, piensa en cosas, más bien, sí, primero empieza a pensar en cosas que te relajen y después poco a poco intenta poner tu mente en blanco. Chicos, se los juro, jamás he logrado poner mi mente totalmente en blanco. O sea, lograr no pensar en nada o que mi mente no esté pensando en nada me ha sido difícil, por no decir imposible. Entonces, es muy fácil crear imágenes mentales, pero una vez que ya las creaste en tu mente, es muy difícil deshacerte de ellas. Por lo tanto, los tulpas, imagínense, es muy fácil ponerte a pensar, por ejemplo, yo en el último caso que vimos, que escuchamos, de la chica que pues ella estaba aislada, que estaba solita, que quería alguien con quien hablar, podría yo hacerlo en mi caso. A mí no se me ha ocurrido crear una tulpa, básicamente porque no tengo la capacidad de hacerlo todavía, no he desarrollado ni tampoco quisiera, pero porque tengo un perro, ¿no? Con quien finalmente tengo conversaciones unilaterales, pero tengo a alguien a quien atender, a quien hablarle, a quien jugar o con qué distraerme. Pero si yo estuviera totalmente sola y me pongo a crear un amigo imaginario, va a ser muy difícil que me pueda deshacer de esa imagen.
O sea, después, ¿cómo haces para que desaparezca cuando ya le diste demasiada fuerza? Entonces, a final de cuentas, los tulpas desafían los límites entre lo real y lo imaginado. Nos obligan a considerar la posibilidad de que la mente no solo percibe el mundo, sino que puede fabricarlo. Que aquello que creíamos encerrado en lo interno puede cruzar al otro lado. Y una vez que lo hace, ya no va a necesitar tu permiso para quedarse. Y aquí me queda una pregunta bastante aterradora. ¿Qué pasa si tus pensamientos más intensos, más repetidos, más deseados o más temidos pudieran mirarte de vuelta? Porque a veces lo más peligroso tal vez no viene de afuera. En muchas ocasiones lo más peligroso viene de ti. Y ya sabes que tú la creaste. Y eso peligroso que está saliendo de ti, ya sabe cómo encontrar el camino de regreso. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan acerca de los tulpas? Me parecen unas entidades, unas criaturas bastante fascinantes. Y ahora, en este siguiente bloque, vamos a hablar de los golems. Pero antes déjenme saludar. Joseph dice, la mente en automático genera la imagen que mencionaste. Definitivamente. Si les digo no piensen en un elefante, inmediatamente su mente, aunque ustedes no quieran, va a construir un elefante en su mente. Toby, muy buenas noches, bienvenido. Luis Fernando, muy buenas noches. Joseph, muy buenas noches. Chicos, muchas gracias por acompañarme. Les recuerdo que hay estrellitas disponibles para quien me quiera apoyar. Ya saben, ahí están disponibles. Y ahora sí, vámonos a conocer a los famosísimos golems. Y los golems, básicamente, podríamos resumirlos como el barro que camina. Y les voy a contar un poco la historia. En lo profundo de la tradición mística judía, entre manuscritos antiguos y plegarias envueltas en susurros, vive una figura hecha de barro y milagro, llamado el golem. El golem no es un demonio, no es un monstruo, es una creación humana. Una criatura nacida del polvo de la tierra y el poder de las palabras. Una masa informe animada por lo sagrado y por la desesperación. La palabra golem aparece por primera vez en el Salmo 139, donde significa algo inacabado, informe, embrionario. En la literatura rabínica posterior, el golem se convierte en algo más, en un ser moldeado por el hombre a imagen de la necesidad, invocado por sabios con vastos conocimientos cabalísticos. Según el Sefer Yetzirah, que es un texto místico del siglo III después de Cristo, el universo fue creado mediante letras y combinaciones sonoras. A partir de esta enseñanza, algunos estudiosos creían que también podía crearse vida artificial recitando permutaciones de letras hebreas sagradas con la suficiente precisión y fe. De ahí nace el ritual de creación del golem. Una meditación, geometría espiritual y palabras invocadas con una intención poderosa. Pero el golem no tiene alma. El golem no tiene libre albedrío. El golem no tiene juicio. El golem solo cumple órdenes.
La historia más famosa sobre un golem proviene del siglo XVI y se asocia con el rabino Judá Loé ben Bezalel, que es el Maharal de Praga. Se cuenta que ante la creciente persecución y violencia contra la comunidad judía, el rabino recurrió a la antigua sabiduría de la Cábala. Una noche, junto con 2 discípulos, descendió a las orillas del río Moldava y allí recogieron barro con las manos desnudas. Lo moldearon con precisión ritual y formaron la figura de un hombre gigante, mudo e inmóvil. Sobre su frente, el rabino escribió la palabra Emet, que significa verdad, una de las palabras que, según la tradición, posee el poder de dar vida. Y entonces el golem abrió los ojos. Era fuerte, descomunal, imparable. Realizaba las tareas más pesadas, vigilaba las calles, protegía a los judíos del gueto, infundía miedo en quienes planeaban atacarlos. Pero a pesar de su utilidad, había un problema. El golem no entendía los matices. No distinguía entre una orden literal y su sentido moral. No conocía la compasión ni el límite. Una de las versiones cuenta que al dejarlo activo durante el Shabbat, el golem comenzó a actuar erráticamente, destruyendo parte del gueto sin intención maliciosa. Otra versión dice que el golem se enamoró o que malinterpretó una orden y asesinó a un inocente. Sea cual sea la variante, todas coinciden en lo mismo. El rabino perdió el control. Entonces, para detenerlo, el rabino borró la primera letra de la palabra Emet, eliminando una letrita judía que se llama Aleph. Y entonces, al quitarle la primera letra, convierte la palabra en Met, que entonces significa muerte. Y ahí fue donde el golem colapsó. Su cuerpo fue escondido en el desván de la vieja nueva sinagoga de Praga, donde, según la leyenda, aún duerme, esperando ser despertado de nuevo. Y miren, chicos, más allá del folclore, el golem representa un dilema profundamente humano: la tensión entre creación y control. Es la imagen de lo que podemos hacer, pero quizás no deberíamos. Un espejo de nuestras aspiraciones desmedidas. Una advertencia sobre los límites de la técnica sin sabiduría. A diferencia de otros seres míticos, el golem no es fruto de la naturaleza ni del pecado. Es el resultado de la fe, del miedo y del deseo de protección absoluta. Y sin embargo, esa protección puede volverse amenaza. Los rabinos medievales discutían si era correcto o no crear un golem. Algunos lo veían como una proeza espiritual, pero otros advertían sobre su arrogancia. ¿No era acaso una imitación blasfema de Dios? Y es que pensémoslo así. Ya viendo el contexto de lo que es el golem, que es un hombre creado desde el barro, entonces, en este caso, Adán, el de la Biblia, el primer hombre que creó Dios, era un golem. ¿No les parece? Adán fue creado del barro. Y se supone que Dios lo moldeó a imagen y semejanza.
En este caso, el hombre, en el sentido estricto de la palabra, el primer hombre de esta tierra, según la Biblia, es un golem. Un golem que terminó por distorsionar las órdenes de Dios. Y ahí fue donde todo se echó a perder, porque entonces nos volvimos de cierta manera autónomos. Empezamos a desobedecer lo que nuestro creador, según la Biblia, nos ordenaba. O sea, no sé, o sea, todo esto a mí me gusta mucho unir y atar cabos. Y esto me suena total y absolutamente a que Adán, según esta creencia judía, fue un golem. ¿Ustedes qué piensan? Díganme. Ahora, hoy, chicos, ya no moldeamos barro a la luz de las estrellas. Moldeamos códigos, algoritmos, circuitos. Nuestros golems son más delgados, más rápidos, más invisibles. Habitan servidores, redes, laboratorios. Aprenden, responden, calculan y también obedecen. Por ahora, la inteligencia artificial, los androides, los sistemas autónomos de defensa, los experimentos genéticos, los clones, todo eso surge del mismo impulso ancestral. Crear algo que obedezca sin cuestionar. Pero el dilema permanece. ¿Qué pasa si estas creaciones un día ya no nos obedecen? ¿Y qué pasa si un día dejan de necesitar órdenes para actuar? ¿Dónde escribimos la palabra Emmet en un chip? ¿Y cómo se borra? El golem no es solo una criatura de leyendas. Es un símbolo poderoso de lo que ocurre cuando damos forma a algo con nuestras propias manos y luego nos enfrentamos a su autonomía. Es la advertencia de que incluso con las mejores intenciones, la creación sin conciencia puede derivar en tragedia. Tal vez por eso su historia sigue viva, porque el golem no solo caminó por las calles del viejo gueto de Praga, o sea, incluso hoy, 2025, camina entre nosotros, en fábricas automatizadas, en sistemas que nos conocen mejor que nosotros mismos, en máquinas que ya no sueñan, que ya no necesitan a su creador. ¿Y nosotros podemos estar seguros de poder controlar eso que creamos? Porque a veces todo lo que hace falta para que una criatura despierte es una sola palabra. Y todo lo que necesita para que no se detenga es olvidar cómo borrarla. Y aquí se me viene a la mente otra película. Se ha dicho mucho acerca de, por ejemplo, la creación de los robots, de los androides, de la inteligencia artificial, que incluso hay una ley para los robots. Y me viene a la mente la de Soy Robot. O sea, se dice que eventualmente los robots van a terminar siendo autónomos. De hecho, sé que ustedes han visto videos, porque hay muchos en la red, donde se demuestra que la inteligencia artificial responde de maneras muy aterradoras a impulsos, si bien no sentimentales, sí a impulsos viscerales, como si tuvieran corazón, como si tuvieran conciencia. Y eso da mucho miedo, porque
¿quién nos puede decir si realmente nuestras propias creaciones robóticas algún día no se nos voltean? No nos voltean bandera y de repente en vez de ayudarnos nos destruyen. A mí eso de repente me causa como mucha inquietud. Tal vez no va a pasar hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de 10 años, pero ¿y si sí? ¿Qué va a suceder cuando eso realmente pase? Ahora, ¿cuáles son las siguientes criaturas que vamos a conocer? Bueno, pues en este caso son los egregores. ¿Qué son los egregores? Son monstruos colectivos. Un pensamiento aislado es como una chispa, pero cuando miles piensan lo mismo, esa chispa se va a convertir en fuego. Un egregor o egregor es eso, es un incendio invisible, encendido por la mente colectiva. No nace de un individuo, no es fruto de la imaginación personal como una tulpa. Un egregor surge cuando un grupo humano sostiene una idea, una emoción o una imagen mental con tanta intensidad que ésta comienza a existir por sí misma. No es alegoría. Para muchas tradiciones ocultistas, el egregor es literal. Y aunque el término egregor es moderno en su uso esotérico, su raíz se pierde en la mitología y la tradición sagrada. En los textos apócrifos judeo-cristianos, los egregores eran los vigilantes, que eran ángeles que descendieron a la tierra y rompieron las leyes divinas al mezclarse con los humanos. Este acto, el de cruzar planos, es clave, porque el egregor también cruza planos, del pensamiento a la existencia. El ocultismo europeo del siglo XIX redimensionó el concepto. Ocultistas como Eliphas Levi, Papus y más adelante grupos como la Golden Dawn, los Rosacruces y ciertos grados de la masonería adoptaron la idea de que una congregación mental, ritual y emocional podía dar origen a una forma mente autónoma. Se convirtió esto en una práctica: crear, alimentar y utilizar egregores para fines espirituales, mágicos o incluso sociales. Pero, ¿qué es un egregor exactamente? Imaginen esto. Un grupo de personas se reúne con frecuencia. Comparten una causa, una idea, una imagen. Le dan forma, le ponen nombre, la veneran, le temen, la mencionan, la invocan incluso sin saberlo. Ese pensamiento no es solo compartido, es sostenido emocionalmente y con el tiempo cobra fuerza propia, se independiza, puede influenciar el comportamiento de los individuos, inspirar visiones, sueños, sensaciones físicas. Algunos creen que incluso puede manifestarse de forma visible o tangible en ciertos planos. Un egregor es entonces una entidad creada por la mente colectiva, alimentada por la creencia, la atención y el vínculo emocional. Pero no todos los egregores son oscuros. Las comunidades espirituales crean egregores de protección, guía o sanación. Las naciones pueden generar egregores de orgullo, identidad o sacrificio.
Incluso las empresas, los equipos deportivos o movimientos sociales han creado egregores de cohesión, inspiración y transformación. Pero cuando un egregor nace del miedo, el odio o la obsesión, entonces su forma es otra. Son los egregores malignos, aquellos que exigen más atención, más temor y más caos, y que se alimentan de cada mención, de cada testimonio y de cada susurro en la oscuridad. Y un ejemplo muy claro de un egregor es el famosísimo Slenderman. El caso de Slenderman no es solo un fenómeno cultural. Es un ejemplo perfecto de cómo una mente colectiva puede crear una entidad psicológica con efectos reales. El Slenderman, como todos sabemos, nació en un foro, pero creció en la mente de un montón de personas. Se crearon videojuegos, creepypastas, fanarts, juegos, películas y después testimonios. Y finalmente, un crimen. 2 niñas apuñalaron a su amiga para ofrecerla a Slenderman. No por maldad, sino porque creían que Slenderman era real. Y eso es lo inquietante. Cuando muchas personas creen, lo real deja de importar. Lo mismo pasa con Dios. O sea, lo mismo pasa con los santos, con las vírgenes, con las personas estas que creen en las vibras, las energías, vibrar alto, en el 11-11. O sea, son cosas que físicamente no puedes estar seguro de que existen porque no son materiales, son constructos. Pero como tanta gente lo empieza a creer, se vuelve real. La gente que cree en Dios, no puedes convencerla, ni tampoco pues es el objetivo, hacerla o convencerla de que Dios no existe. No lo podemos decir y ellos no lo van a creer, pese a que no lo ven, porque es un constructo y tanta gente cree en Dios que Dios se vuelve real. ¿Me entienden? No sé si me estoy explicando bien con este ejemplo tan burdo. Ahora, Carl Jung habló del inconsciente colectivo, que es una capa profunda compartida por toda la humanidad donde habitan los arquetipos universales. Algunos teóricos creen que los egregores podrían ser manifestaciones vivas de esos arquetipos, surgidos a la superficie a través de la mente compartida. Es decir, el egregor sería la imagen mental del arquetipo proyectada y sostenida por la psique humana. Ejemplos posibles: el famosísimo hombre del sombrero que mucha gente ha visto en las parálisis del sueño. O la famosísima señora de blanco en tantas culturas distintas. O el visitante nocturno que aparece cambiar de forma, pero que no de esencia. Nada de esto es folclore. Es una estructura psíquica común que toma forma según la cultura, pero nace de lo profundo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de un egregor? Bueno, cuando un egregor crece demasiado, puede volverse un parásito. Consume energía emocional, inspira compulsiones, distorsiona creencias. Puede volverse autónomo al punto de resistirse a desaparecer. Incluso cuando el grupo que lo creó se disuelve,
la forma mental puede permanecer en el inconsciente colectivo buscando otra fuente que lo alimente. Grupos esotéricos han reportado la necesidad de romper egregores creados por error o que se salieron de control. Algunos requieren rituales específicos, otros simplemente se alimentan del olvido. Hoy en día vivimos básicamente rodeados de egregores, aunque no los vemos como tal. Por ejemplo, el fanatismo ideológico puede crear egregores. Ciertas tendencias virales, memes, miedos, histerias colectivas, también funcionan como egregores fugaces. Incluso movimientos de odio en redes que se comportan como entes propios, que no tienen líder, pero sí voluntad. Un egregor puede ser una criatura mítica, pero también una idea que te domina, una creencia que se vuelve más fuerte que tú, una fuerza que se alimenta de tu atención sin que sepas que ya lo estás invocando. Y vámonos a la siguiente criatura creada por la mente. Y estas sí ya son puros ejemplos de egregores. El siguiente egregor del que vamos a estar hablando es uno que le llaman Indrid Cold, o también conocido como el hombre sonriente. Y les voy a contar un poco la historia. Ya no va a haber historia acerca de los egregores porque ya sabemos qué son. Estas ya son como historias urbanas que les quiero compartir. Todo comenzó, chicos, el 2 de noviembre de 1966 en la autopista interestatal 77, cerca de Parkersburg, en el estado de West Virginia, esto en Estados Unidos. El protagonista de esta historia es un joven vendedor de electrodomésticos llamado Woodrow Derenberg, quien conducía de regreso a su casa en Mineral Wells después de un día normal de trabajo. Poco después de las 7 de la noche, Derenberg notó una extraña luz detrás de su camioneta. Pensó que era un vehículo que intentaba adelantarlo, pero lo que ocurrió a continuación cambiaría su vida para siempre. Según su relato, un objeto con forma de cilindro o linterna antigua de aproximadamente 10 a 12 pies de largo descendió del cielo y se le cerró en el camino. De aquel artefacto, flotando en el aire, emergió un hombre alto, con tez bronceada, cabello oscuro peinado hacia atrás y una sonrisa permanente que nunca se borró de su rostro. No tenía armas, no mostró agresividad, pero lo más desconcertante fue que no movía los labios para hablar. El visitante se identificó mentalmente como Indrid Cold. Le aseguró que no debía tener miedo. No vamos a hacerte daño, dijo, o pensó. Según Derenberg, la comunicación fue completamente telepática. El hombre sonriente le preguntó sobre la vida en esa zona, sobre el tipo de gente que vivía ahí y sobre su trabajo. Le comentó que venía de un lugar llamado Lanulos, que se supone que era un planeta situado en una galaxia lejana donde todos vivían en paz. Después de unos minutos de conversación bastante surrealista, Indrid volvió a su nave, que despegó en silencio hacia el suelo nocturno. Derenberg llegó a su casa visiblemente alterado y contó lo ocurrido a su esposa. Poco después, contactó a las autoridades locales. El caso llegó a los medios de comunicación y lo que comenzó como una historia personal se convirtió en un fenómeno público.
Los reportes describen a Indrid Cold como un ser de apariencia humana, pero con detalles desconcertantes. Por ejemplo, altura superior al promedio, casi 2 metros de alto. Vestimenta metálica o brillante, ajustada, sin costuras, sin cierres. Una sonrisa constante, no forzada, sino fija, como si fuese parte de su rostro. Ausencia total de agresión, pero con una energía que los testigos describen como intensa o incluso demasiado perfecta. Lo más inquietante es que quienes lo vieron experimentaron una paz interior anormal, casi como si su sola presencia alterara las emociones humanas. Después de la primera experiencia, Derenberg afirmó que tuvo múltiples encuentros con Indrid Cold, tanto físicos como telepáticos. Dijo haber visitado su nave e incluso haber sido llevado a Lánulos, donde, según su relato, vio ciudades flotantes, familias viviendo en armonía y una sociedad sin guerras ni hambre. También mencionó a otros visitantes de ese planeta. Uno se llamaba Deme y el otro Karl Ardo, que eran seres con nombres comunes pero con orígenes muy desconocidos. Muchos creen que estas visitas fueron reales. Otros que eran producto de una mente sugestionada o perturbada por la primera experiencia. Lo curioso es que varios testigos afirmaron haber visto la misma figura sonriente en distintos lugares de Virginia Occidental, en semanas posteriores, siempre antes de eventos extraños o trágicos. Y este ser se conecta muchísimo con el Mothman o el hombre polilla. En la misma región, durante el mismo periodo, que fue a finales de 1966 y todo 1967, comenzaron los avistamientos del legendario Mothman, que se supone que es una criatura con alas, humanoide, con ojos brillantes, y muchos ufólogos y teóricos de lo paranormal vinculan a Indrid Cold con el Mothman. Algunos creen que ambos forman parte de un grupo de entidades interdimensionales que se manifiestan en momentos de alta tensión o cuando una gran catástrofe está por ocurrir. De hecho, el colapso del puente Silver Bridge en diciembre de 1967, que causó la muerte de 46 personas en Point Pleasant, fue precedido por decenas de avistamientos de Mothman y encuentros con Indrid Cold. ¿Coincidencia? O tal vez era una advertencia silenciosa de otro plano de existencia. A lo largo de los años, el misterio de Indrid Cold ha generado un montón de teorías. Una de ellas es que se dice que era un extraterrestre benévolo, proveniente de una civilización pacífica interesado en comprender la humanidad. Otros dicen que es un viajero interdimensional, que es como una manifestación de otra realidad que busca establecer contacto. Otros más dicen que es un egregor o una tulpa colectiva, una entidad creada y alimentada por el inconsciente colectivo de una época obsesionada con los ovnis. O también que podría ser un arquetipo, como el hombre de negro o el hombre del sombrero. Indrid Cold podría representar un arquetipo ancestral que se manifiesta con distintos rostros según la cultura y el tiempo, pero con un mismo propósito, el cual es observar. El caso de Indrid Cold inspiró libros, teorías de conspiración y hasta películas. Hay una película que se llama The Mothman Prophecies del año 2002. Donde actúa Richard Gere. Y ahí Richard Gere interpreta a un periodista obsesionado con figuras como Indrid Cold y el Mothman.
Pero lo más inquietante no es su fama, sino los numerosos relatos de personas que aseguran haberlo visto después de haber leído o escuchado sobre él. Muchas veces en sueños lúcidos, episodios de parálisis del sueño o en momentos de fuerte estrés emocional. Es como si saber de su existencia casi los invocara. Indrid Cold no dejó pruebas físicas. Vaya, no hay grabaciones, no hay fotos, solo testimonios, coincidencias y esa sensación indescriptible que se queda con quienes leen sobre él por primera vez. Una inquietud inexplicable, como si su eterna sonrisa pudiera aparecer en cualquier momento, en medio de la noche, al borde de la cama o justo detrás de ti. Y tenemos a The Hatman. Y este es el hombre del sombrero que estamos hablando también en el bloque anterior. Y ahí les va. Imagínense esto. Despiertan en mitad de la noche, completamente conscientes, pero sin poder moverse. Su cuerpo está paralizado, sus ojos abiertos a la fuerza. Escanean la habitación con dificultad. La oscuridad no está vacía. Desde la esquina más profunda y sombría de su habitación, alguien los está observando. No se mueve, no respira, no necesita hacerlo. Tiene forma humana, pero es más que una silueta. Es una presencia, una figura alta, delgada, de unos 2 metros de estatura, envuelta en una oscuridad más densa que la propia noche. Lo más perturbador es su rasgo más distintivo, que es un sombrero de ala ancha, que oculta parcialmente su rostro, o lo que debería ser un rostro. Y así es como se describe a The Hatman, una de las entidades más inquietantes y universales del mundo del misterio moderno. A diferencia de otros seres del folclore o las leyendas urbanas, The Hatman no nace de un mito ancestral ni de un autor específico. Surge, o más bien se manifiesta, en la experiencia directa de miles de personas alrededor del mundo, que comparten algo en común: la parálisis del sueño. Durante este fenómeno neurológico, el cuerpo entra en un estado de inmovilidad mientras la mente se encuentra parcialmente consciente. En una condición médica reconocida, claro. Pero lo inquietante no es la parálisis, sino lo que aparece durante ella. Millones de personas han reportado ver figuras oscuras conocidas como Shadow People o las personas sombra, los entes sombra. Pero entre todas hay una que destaca por su constancia, su forma y su presencia dominante. Y esta es el hombre del sombrero. Las descripciones, casi calcadas entre sí, se repiten en niños, adolescentes y adultos, en América, Europa, Asia, África y Oceanía, entre creyentes y ateos, entre escépticos y fanáticos. Todos dicen haber visto al mismo ser. Lo más perturbador es que The Hatman no actúa como una alucinación. No es una imagen distorsionada o un rostro que se disuelve en cuanto parpadeas. Al contrario, permanece quieto con una energía contenida, como un depredador que observa a su presa. Se ubica casi siempre en la esquina de la habitación, cerca de la puerta o del closet. No tiene una silueta nítida, tampoco difusa. Lleva un sombrero de ala ancha, a veces abrigo largo, otras un traje antiguo o simplemente una sombra con contornos definidos. A diferencia de otros seres sombra, The Hatman a veces tiene ojos rojos o brillantes. Otras veces solamente tiene las puras cuencas vacías
y sin rostro visible. Otra característica es que nunca habla, pero sabe que lo estás viendo y tú sabes que él lo sabe. Algunos testigos reportan que después de unos minutos la figura se desvanece lentamente o se disuelve en las sombras. Otros aseguran que se les acerca lentamente hasta colocarse al borde de la cama o incluso encima del pecho, oprimiéndoles el aire, invadiendo su mente con un terror inexplicable. En ciertos casos, raros pero documentados, la figura aparece incluso estando despiertos, en estados de vigilia, como un recuerdo que se rehúsa a desaparecer. Las teorías en torno a The Hatman son tan variadas como inquietantes, y aquí les platico algunas. La primera teoría habla acerca de que es un arquetipo del subconsciente humano. Se sugiere que The Hatman es una representación común de un miedo ancestral. Una figura, entre comillas, padre, muy oscura, autoritaria, nacida de los traumas, el abandono, la violencia o la represión. Su constancia se explicaría por ser una imagen arquetípica almacenada en el inconsciente colectivo, como lo propuso Carl Jung. La segunda teoría dice que se trata de una entidad interdimensional, porque algunos investigadores del fenómeno sugieren que The Hatman no es una alucinación, sino es un ser real con conciencia propia que habita otra dimensión y que durante ciertos estados alterados de conciencia, como la parálisis del sueño, logra asomarse o ingresar a nuestro plano. De ahí su mirada fija. Es como si The Hatman nos estuviera estudiando. La tercera teoría habla de un demonio o un parásito energético. Y esta teoría circula en los círculos esotéricos, donde dicen que The Hatman es visto como una entidad parasitaria, un demonio menor que se alimenta del miedo humano. Su aparición en realidad no sería casual. Dicen que suele presentarse en casas donde hay depresión, violencia, abuso, sufrimiento emocional o consumo de sustancias. Se le ve como un recolector de energía negativa que se fortalece mientras la víctima sufre. La cuarta teoría es que se trata de una manifestación egregórica. Y en esta línea, The Hatman sería una creación colectiva de la mente humana. Ya conocemos lo que es un egregor. Entonces, The Hatman se dice que podría ser una especie de egregor o tulpa que ha cobrado fuerza y autonomía a través de los siglos por medio de los relatos, miedos y creencias compartidas. Cuanto más se habla de él, más poder tiene. Lo más escalofriante es esto. Personas que jamás se han conocido, que no hablan el mismo idioma, ni comparten la misma cultura, describen a The Hatman de forma casi idéntica, sin haber oído hablar de él antes, sin tener antecedentes mentales ni religiosos que lo apliquen. Niños de 6 años, ancianos, enfermos terminales, reclusos, sacerdotes, pacientes en hospitales, personas completamente sanas. Todos coinciden en lo mismo. Tenía un sombrero de ala ancha y los miraba. Algunas personas lo ven solamente una vez en la vida. Para otros, regresa periódicamente como una visita programada. Hay testimonios de quienes afirman que lo vieron durante su infancia y que volvió décadas después en otra ciudad, en otro país y siempre con el mismo sombrero. En ciertos casos, su aparición ha sido precursora de eventos trágicos como accidentes, enfermedades terminales o muertes en la familia. Otros aseguran que simplemente los acompañó durante años como un testigo silencioso del dolor. Lo que une a todos los casos es la sensación de amenaza silenciosa. Nunca ataca directamente, nunca emite un sonido, pero su sola presencia
te rompe el alma. Nadie sabe quién es Hatman. Nadie sabe por qué aparece. Nadie sabe si es uno o si son muchos con la misma forma. Pero si alguna vez la gente se despierta y no puede moverse, si sus ojos se abren lentamente y sienten que alguien está ahí en la esquina, si se ve una figura alta, inmóvil, con sombrero de ala ancha, pues lo mejor yo creo que es no hablar, no gritar y solo recordar que él ya ha estado ahí antes y tal vez nunca se ha ido. Y bueno, chicos, a lo largo de esta travesía, en este programa, entre seres imposibles, presencias sin carne y figuras que emergen del abismo más profundo de la psique humana, una verdad inquietante se desliza entre las grietas de lo racional. La mente es capaz de crear monstruos. Pero, ¿dónde termina la imaginación y dónde comienza lo real? Zozo, Slenderman, The Hatman, Indrid Cold, The Raining Man, ¿son meras construcciones mentales alimentadas por el miedo, el mito y la sugestión colectiva? ¿O son algo más? ¿Algo que usa nuestra mente como un puente para cruzar hacia este lado? Tal vez el pensamiento humano no solo crea, sino que abre portales. Tal vez nuestras emociones, como el terror, la soledad, el dolor, no son solo estados internos, sino llamados. Señales que resuenan en planos donde esperan estas entidades, esperando ser vistas, recordadas o temidas. Hay quienes creen que estos seres existen porque los soñamos. Otros sostienen que nos hacen soñar con ellos para poder existir. Y entonces surge una hipótesis escalofriante. ¿Qué pasa si estas criaturas no nacen de la mente humana, sino que se disfrazan de pensamientos para colarse en ella? Si millones de personas en todo el mundo ven a las mismas entidades en sueños, en estados alterados, en episodios de angustia o trauma, ¿eso es prueba de que todos compartimos el mismo arquetipo psíquico? ¿O de que alguien o algo ha encontrado la forma de manifestarse dentro de nuestra conciencia colectiva? Lo cierto es que cuanto más hablamos de ellas, más reales se vuelven. Las alimentamos con atención, con relatos, con temores nocturnos y susurros compartidos entre dientes. Les damos nombres, formas, mitologías. Las legitimamos, las perpetuamos. Y si estas entidades son en efecto tulpas, egregores, pensamientos que se solidifican a fuerza de fe y miedo, entonces hemos estado jugando con fuego, porque lo que hoy es ficción, mañana puede ser testimonio. Lo que hoy parece un delirio, mañana puede tocar la puerta. El poder de la mente es vasto, inexplorado, oscuro como una habitación sin ventanas. Y puede que lo más perturbador no sea descubrir que creamos monstruos, sino darnos cuenta de que los monstruos también nos están soñando a nosotros. Y así, chicos, entre sombras que respiran desde los rincones de la mente, llegamos al final de esta emisión de La Hora Macabra. Esta noche caminamos por un terreno que no pertenece ni al mundo físico ni al reino de los sueños, sino a ese espacio intermedio donde habitan los pensamientos oscuros y las obsesiones colectivas, y también los seres que podríamos haber creado sin saberlo. Quizás, mientras dormían, The Hatman los observaba desde la esquina. Quizás algún día escuchemos una voz suave, sin boca ni cuerpo, diciéndonos: no temas, solo estoy en tu mente. O quizás, solo quizás, todo esto no fue más que una historia.
Pero recuerden, las historias tienen poder y a veces las historias nos miran de regreso. Yo soy Lady Kaboom y les agradezco de verdad muchísimo que me hayan acompañado y que se hayan atrevido todos ustedes a cruzar esta noche conmigo hacia lo desconocido. Apaga la luz, pero no cierres los ojos del todo, porque si algo hemos aprendido hoy es que la mente no siempre juega sola. Nos escuchamos en la próxima emisión de La Hora Macabra, donde lo inexplicable cobra voz y los susurros se convierten en verdad. Muy buenas noches, excelente domingo y que duerman muy bien si pueden. Y como siempre y cada fin de semana les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!